Aunque después de la caída nadie puede alcanzar salvación por cumplir la ley, esta sigue siendo muy valiosa. La ley moral, la ley de Dios, nos muestra cuánto necesitamos a Cristo y nos guía para vivir de una manera que agrade a Dios. Para los que creen, en un camino de gratitud y obediencia. Para los que no creen, es un llamado al arrepentimiento. Así, la ley no es un peso inútil, sino un maestro que nos dirige siempre a Jesús. Y nos preguntamos, si la ley moral no es utilizada como una forma de alcanzar la justicia y vida, ¿para qué es útil entonces? Esto y mucho más a continuación, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo. Inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí, el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida. Doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y llegamos a la pregunta 95 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? Y la respuesta es: la ley moral es de utilidad para todos los hombres, por cuanto que los informa de la naturaleza y voluntad santa de Dios y de sus deberes obligatorios para andar de conformidad con ella, para convencerlo de su incapacidad y para guardarlo de la corrupción pecaminosa de la naturaleza, corazón y vida de ellos, humillándolos al hacerlos sentir su pecado y miseria, y enseguida les ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Y entonces, Álvaro, surge la pregunta que inicialmente presenté: ¿para qué sirve la ley de Dios en nuestra vida? Si según algunos ya está caduca, según otros ya no nos debería servir. Pero por lo menos encontramos 4 utilidades, si pudiéramos usar ese término, o nos ayuda en 4 formas la ley de Dios. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, la ley moral, que este tema que ya hemos introducido en los últimos capítulos, que Dios mediante vamos a estar un par de capítulos más abarcando, comprende este significado básico de la ley moral, que es cuáles son los usos que se da, siendo cada uno de estos usos quizás más profundo y desarrollado que el anterior. Cuando hablamos de los usos que tiene la ley moral para el hombre, es decir, cómo se puede entender para qué sirve finalmente y cuál es el sentido por el que el Señor la ha dado. En primer lugar, la ley moral tiene el uso de, a través de ella conocemos a Dios, conocemos su santidad, conocemos sus atributos, conocemos a su persona. En segundo lugar, la ley moral es concerniente al hombre para poder entender nuestra obligación para con Dios, es decir, nuestra relación de subyugación debajo de nuestro soberano. La obligación de obedecerla. De forma absoluta. Un tercer medio es para, en base a esto mismo, comprender de forma total la incapacidad del hombre de poder obedecerla, por ende llevarlo a un convencimiento de su naturaleza totalmente depravada. Y en base a esto mismo, el cuarto uso es poder comprender y abarcar el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, de una manera lógica, ¿quién es Dios? ¿Qué debe el hombre para con Dios? No puede pagárselo, por ende entiende su incapacidad, y debido a su incapacidad cae a los pies rendidos de Cristo, que es el único capaz de cumplirla. Son los 4 usos. O sea, la ley finalmente nos lleva a Cristo al ver nuestra incapacidad de pecado, que no somos capaces por nosotros mismos de llegar a Cristo. Por lo tanto, la ley nos muestra que somos pecadores. Debe haber un estándar alto, de tal manera que no podamos por sí mismos llegar a ese estándar, sino que Cristo, que lo hizo, Él que finalmente lo cumple en nosotros. Estos 4 usos apuntan así de manera como dominó finalmente lo que dice la palabra del Señor. Dice que la ley es un ayo para Cristo. O sea, ¿cuál es la utilidad que tenía? Que finalmente nos lleve a la necesidad urgente de Cristo. Y muchos se preguntan si esta ley de Dios sirve después del pecado de Adán y Eva. En el huerto del Edén, Adán y Eva estaban allí en una perfecta comunión con el Padre,
Pero al desobedecer, al caer en pecado, ¿sirve entonces, después de esto, la ley de Dios? Totalmente. Ya lo veíamos en un par de capítulos pasados. El Señor ha manifestado su voluntad, su carácter, y debemos rendirla ante ella por amor, porque el Señor lo exige de nosotros, porque lo debemos hacer. De una manera, para los inconversos es una noción de su condenación si no están bajo el sacrificio expiatorio de Cristo, y para quienes ya hemos reconocido en Él nuestro Salvador, es obedecerla por amor, por gratitud y por querer cumplir con los estándares que Él exige de nosotros. Y aunque tenemos que reconocer que nadie puede salvarse solo por obedecer la ley, todavía es muy útil, porque nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y por sobre todas las cosas, una de las cosas que a mí mucho me impresiona es que esta ley nos enseña cuán necesitados estamos de Jesús y nos guía para vivir de una manera también que agrada a Dios. Entonces, no es algo ya caduco, lo que caducó, lo que finalizó, lo que ya no es necesario hacer, son las leyes ceremoniales, que naturalmente fueron todas cumplidas en Cristo. Pero la ley moral, la ley de Dios, no. ¿Cómo nos muestra la ley de Dios lo que debemos hacer para con Él? Y vemos que nos enseña que debemos obedecerle siempre y por completo, y no porque nos convenga o porque ésta sea útil, sino porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus hijos, somos sus criaturas, y por eso debemos obedecerle, y es nuestro deber. Y al cumplir la ley de Dios también es una manera de honrarlo. Por lo tanto, es de una perfecta utilidad, aún a pesar del pecado, de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero Álvaro, ¿cómo nos ayuda la ley de Dios a darnos cuenta de que somos pecadores? Hablando de este estándar, de esta vara alta, ¿no es cierto?, que nos deja esta ley. Bueno, recordemos que el mismo catecismo lo desarrolla, vuelvo a la explicación pedagógica del catecismo, está hecho de tal manera que ordena las doctrinas bíblicas de una manera que sea lógica y entendible para personas nuevas. El catecismo, esto de donde viene catequesis, introducir a los nuevos. Catecismo mayor pensado para los miembros, por así decirlo, y catecismo menor para la escuela, lo que conocemos como escuela dominical. Y de manera pedagógica, el catecismo desarrolla largamente en un inicio la naturaleza de Dios antes de ver su voluntad. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y parte justamente con eso. Y lo desarrolla largamente, y recién una vez visto como base eso, avanza a otras cosas, entre ellos la voluntad. Ya comprendido entonces en base al catecismo quién es Dios, vemos que nosotros, sus criaturas, Él exige que obediencia. Entonces, comprendiendo que exige de nosotros obediencia, como decía usted recién, no con esta idea antropocéntrica de que la ley es buena porque me hace bien, donde dice la voluntad de Dios es agradable. Porque me conviene. Como si me debiera algo, cuando dice, claro. ¿De qué trata la Biblia? De la salvación del hombre, de la gloria de Dios y su manifestación en Cristo Jesús. Entonces, ¿me debe algo el Señor? No me debe nada. La ley Él la exige, de que su voluntad, como es santa, eso lleva finalmente a una vida de gozo. Eso es un efecto prácticamente colateral, pensado por el Señor e intencionado, pero su manifestación es soberana. Entonces, visto esto como un todo, el hombre no tiene otra opción que obedecerla, y si no la obedece, está incumpliendo lo que Dios exige de él. Entonces, si Él es soberano, tiene el derecho de hacer lo que a Él le place y nada fuera de Él lo restringe, y nosotros incumplimos. El punto de incumplir nos deja en una situación de desobediencia. Y por más que lo intentemos, caemos a lo mismo, constantemente. Entonces, esta idea de hay una ley absoluta que debemos cumplir y no podemos cumplirla. Somos incapaces.
El estándar es tan alto que no quedamos. Y al mismo tiempo, la ley descubre el pecado del hombre. De hecho, dice la palabra del Señor, la ley estuvo para que abunde el pecado. Y hace ver nuestra debilidad. Nos muestra como un espejo, pero también motiva a rebelión. Estoy enojado con mi papá porque me dijo esto. Ya cuando él se vaya, cuando pueda, voy a hacer todo lo contrario. Me dijo, no toque el enchufe, toco el enchufe. Entonces la ley igual manifiesta eso, las ganas de rebelarse, las ganas de hacer lo contrario a lo que me están exigiendo. Hoy en día, sobre todo, esta subversión a cualquier forma de autoridad. Y efectivamente el corazón del hombre tiende a rebelarse al darse cuenta que hay leyes impuestas, no leyes voluntarias, sino que leyes que el hombre debe cumplir sí o sí. Entonces, le muestra que es incapaz, le muestra que le nace rebelarse solamente por su naturaleza, y al final lo lleva a esta idea de necesidad. Me doy cuenta que no puedo cumplirla. Como dice el Señor, nadie puede cumplirla, nadie quiere cumplirla. Entonces, no podemos cumplirla, no queremos porque nos rebelamos. ¿Qué me queda? El castigo eterno. Y ahí es donde aparece la necesidad urgente de alguien que pague por mí, alguien que sea capaz de hacerlo. Y ahí es donde aparece la figura de Cristo, finalmente. Y la ley justamente hace ver nuestra debilidad y hace ver nuestra necesidad imperiosa de un Salvador. O sea, la ley nos lleva a Cristo finalmente al ver que no somos capaces de poderla cumplir debidamente. Pero ver también cómo nos ayuda esta ley de Dios a entender mejor quién es Cristo. Este Jesús que vivió en la tierra cumpliendo toda la ley de Dios de manera perfecta. Sabemos que Él nunca pecó, que siempre Jesús obedeció a Dios y mostró lo que significa la verdadera justicia y santidad. Ahora, cuando por el contrario vemos que nosotros no podemos obedecer la ley por completo, entendemos que Cristo es único y Él es el Hijo de Dios que vivió justamente una vida perfecta en nuestro lugar. Y por eso cuando miramos la ley y la comparamos con la vida de Jesús, descubrimos lo maravilloso y santo y perfecto que es su carácter. O sea, en otras palabras, nos damos cuenta de que aun cuando somos llamados a obedecer la ley, no somos capaces de llegar, ¿no es cierto?, a lo alto, al estándar que el Señor nos exige. Y es allí donde vemos, tal como lo hemos dicho, y yo creo que eso debemos hacer hincapié en este punto, que la ley nos ve nuestra incapacidad o desnuda nuestra incapacidad de por sí mismo poder salvarnos o hacer obras para nuestra salvación o para lograr nuestra salvación. Finalmente termina o terminamos reconociendo nuestra incapacidad por un lado y por otro lado la necesidad de creer en Cristo, quien cumplió la ley completamente por nosotros. Hay un punto importante que quiero resaltar, es nuevamente en esta utilidad pedagógica del catecismo, por qué está hecho así. Cristo en sí mismo manifiesta lo que es Dios. La palabra del Señor dice que al Padre nadie lo conoció, sino que su Hijo, finalmente Cristo, es lo que lo ha revelado. Conocemos a Dios y su santidad por medio de Cristo. Cristo reveló las exigencias de Dios, la santidad que Dios requiere de nosotros. De ahí esta idea de cómo debemos ser mejores cristianos. Bueno, ser como Cristo lo fue. Ese es nuestro anhelo, al propósito del que fuimos llamados. Crecer hasta que alcancemos la medida del Hijo de Dios. La estatura de Cristo. Y es súper importante, y creo que es una urgencia para todo cristiano y obviamente para los que, reconociendo su pecado, buscan en Cristo su divino y suficiente Salvador, es permanecer mucho tiempo en poder conocer a Dios a través de Cristo, la persona, ministerio y obra del Señor Jesucristo. Eso quería hacer un paréntesis. Conversábamos ahora antes del programa sobre un pastor español, que se llama Samuel Pérez Milos, un gran teólogo. Diferencias teológicas podemos tener algunas. Y él hace un tiempo, a propósito cuando recomiendo el libro, hace años, está sacando una teología sistemática. La gracia es que no son recopilaciones ni traducciones de anglosajona o desde el alemán, que hay varias, sino que directamente en español.
muy buena. Y la notoriedad que tiene de esta teología sistemática, que generalmente cuando se parte una teología sistemática se hace desde la bibliología. En algunos casos la teología propia, que es hablar de Dios. Pero esta teología sistemática la partió en la cristología, en la base de Cristo. Y él lo explicaba y decía, porque para poder entender cualquier cosa desde la teología, es decir, desde el conocimiento de Dios, debemos partir por conocer a Cristo. Ya no solamente de forma salvífica, sino que es lo que fue su ministerio. Como explican los pedagogos siempre, de lo conocido a lo desconocido. Exacto. Entonces, partir de lo que reveló Dios, como dice Hebreo 1, el Señor, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, en estos tiempos ha decidido hablar a través de su Hijo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque poder conocer a Cristo a través de la ley es necesario para darnos cuenta de su suficiencia en su sacrificio. No somos salvos porque Cristo murió por nosotros solamente. Ese sacrificio es el definitivo, lo que Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo que no podíamos hacer, Él cumplió. Él cumplió la ley de forma perfecta. Si Él no hubiese cumplido la ley de forma perfecta, ese sacrificio no habría sido suficiente, no habría sido inválido. ¿A qué quiero llegar? Él es la manifestación de la ley moral. Y por eso su sacrificio es así, y por eso Dios le levantó entre los muertos, porque finalmente Él cumplió. A qué quiero llegar es que no solamente nos quedemos con su sacrificio, que Él cargó con la ira de Dios. Él cargó con la ira de Dios y pudo cargar con ella porque cumplió los estándares de Dios. Hay una frase que la encuentro entretenida, que siempre merece explicación, a veces la he usado dependiendo de la audiencia, que dice: la salvación es por obras. Cualquiera que lleve un poquito a la iglesia obviamente va a responder de forma visceral que no, por ningún motivo. Y lo gracioso y lo irónico es que sí es por obras. Nunca cambió eso. El Señor dijo: obedézcanme, y si no lo hacen, de cierto morirán. Lo que conversábamos en el capítulo pasado. ¿Y por qué llamamos ahora el pacto de gracia? Porque no podemos cumplirlo, pero eso no significa que Él nos siga exigiendo esa santidad. El punto es que esas obras, que las cumple Cristo. Entonces digo, ¿la salvación es por obras? Sí, las obras de Cristo. Porque me alargo tanto en esto, porque nuevamente debemos cumplir la ley. El Señor la exige y nos damos cuenta que no somos capaces. Y ahí está lo hermoso del Señor Jesucristo. Él cumplió lo que yo no podía cumplir, y siendo santo padeció bajo Poncio Pilato y fue llevado a la muerte, y muerte de cruz. Entonces no nos olvidemos que su sacrificio fue acepto, fue suficiente, porque Él cumplió la ley de Dios. Como dice, no vino a cambiarla ni a abrogarla, sino vino a cumplirla. Y efectivamente, Él cumplió, Él fue santo. Él vivió lo que Dios desde un inicio exigió. Sean santos porque yo soy santo. Estimados televidentes, auditores de las diferentes plataformas que nos están viendo o escuchando, le invitamos para que usted también pueda encontrar este Cristo al cual, ¿no es cierto?, ha sido revelado a este mundo, y que nosotros tenemos el alto privilegio también de poder compartir estas verdades para que usted pueda allí creer en ese Cristo que fue capaz de cumplir lo que nosotros no podíamos hacer, y que murió finalmente en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hemos estado hablando y seguiremos hablando en los siguientes programas sobre la ley de Dios, sobre la necesidad y sobre lo vigente que están los 10 mandamientos, por ejemplo, que vamos a más adelante también tocar y mencionar. Por lo tanto, la ley moral de Dios no es un invento humano, sino la voz del mismo Creador, que nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros. También nos recuerda que tenemos una obligación con Dios, pero también nos deja claro que por nuestro pecado no podemos cumplirla perfectamente. Y en lugar de salvarnos, la ley nos revela nuestra profunda necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, quien vino y cumplió toda la ley en nuestro lugar. Sabemos y conocemos que Él vivió una vida perfecta, que nosotros nunca podríamos vivir, y nos ofrece su justicia justamente como un regalo. Y así entendemos algo grandioso. La ley nos lleva a reconocer nuestro pecado, pero también nos apunta a Jesús, el único que la cumplió. Y en Él descubrimos lo más hermoso, la perfección de la ley.
se hizo vida en la persona de Cristo. Es cierto, hemos concluido que la ley me muestra mi pecado, pero Cristo me muestra a la vez la salvación. Palabras finales, Álvaro. Hoy día fue más breve el programa, pero nos preparamos ya con harta artillería para el próximo programa. Bueno, igual nos permite, cuando es más breve, entre comillas, poder enfatizar algunos puntos que otras veces no tenemos la oportunidad. Enfatizar solamente lo importante de la ley moral. Decía un gran pastor, nunca el sacrificio de Cristo será dulce a mi paladar si primero no es amargo para mí el pecado. Si no me sabe amargo el pecado, en realidad no buscaré lo dulce de Cristo. Hay una doctrina que defendemos, nos consideramos cristianos reformados, que es la concepción de que la gracia de Dios, cuando toca nuestro corazón a través del Espíritu Santo, es irresistible. Pero no se malentienda que es una fuerza inconmensurable que se opone a cualquier entendimiento. De por cierto lo es, el Señor es soberano, como lo prometió a Ezequiel, le dice: les cambiaré el corazón de carne y de piedra y les daré un corazón de carne. Efectivamente, el Espíritu Santo regenera nuestro corazón para poder abrir los ojos al sacrificio de Cristo. Pero es súper importante considerar la ley, predicar de la ley, estudiar de la ley, porque efectivamente la ley... Y eso no nos convierte en legalistas. En lo absoluto, y el problema es por caer en el otro extremo decimos: no, mejor no hablemos de la ley, y nos saltamos el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Pero ¿por qué mencionar las palabras de este pastor? Porque nunca vamos a comprender lo hermoso del sacrificio de Cristo si primero nos damos cuenta de lo incapaces que éramos de cumplir lo que Él cumplió. Entonces, predicar de la ley nos hace predicar del pecado, nos hace predicar de la condenación, y es una mala noticia, y ahí es donde el Evangelio brilla y aparece y se hace hermoso, y por eso digo que la gracia es irresistible. Cuando brilla esto en la oscuridad es cuando caemos de rodillas y reconocemos que Él es nuestro todo y solo a través de Él es que tenemos salvación. Entonces, recordar eso. La ley nos lleva a Cristo. No es necesaria la ley para ser salvo en lo absoluto, pero para notar la necesidad que tenemos de Cristo es necesario notar lo que el Señor exige de nosotros, que es la ley moral. Y a mí me impresionó mucho lo que comentábamos al comienzo, tú lo enfatizaste bastante, que las utilidades que tiene la ley de Dios, que nos muestra cómo es Dios realmente. Por otro lado, nos recuerda que tenemos la obligación de obedecerle, nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos su perdón, pero también nos ayuda a conocer mejor a Jesús y su carácter perfecto. Yo creo que en eso, de una forma, podemos sintetizar lo que es esta ley, que muchas veces es mal entendida, mal comprendida y muchas veces rechazada, y creer que ya no es necesario cumplirla o obedecerla, porque es parte, bueno, otros dicen, del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento ya también está caduco, pero en realidad miramos la Biblia como un todo y a Cristo lo vemos del Génesis hasta el Apocalipsis. Agradecemos este lindo tiempo que Dios nos ha dado, agradecemos a Rosas 738 Multimedias, agradecemos a Javier Parra y Alejandro Espinosa en la producción. Agradecemos su tiempo, su buena disposición para poder instalar todos los equipos, hacer después la postproducción, que también es un trabajo bien pesado, y poderlo subir a las diferentes plataformas. Usted puede compartir este material, siéntase libertad de poder hacerlo con quien lo desea, y así poder conocer más de Cristo y poder conocer más de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias, Álvaro. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana a esta misma hora y por estas mismas plataformas. La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.